Bueno, este es el video 66. 66. Acá estoy rodeado de dos imágenes. Después vamos a hablar de estos temas, de las criaturas extrañas de la Antártida y de naves voladoras que ocurrieron, que aparecieron en Antártida. Después vamos a hablar de eso en detalle. Siempre al principio comento cosas, preguntas, comentarios que me han hecho los alumnos y otras personas sobre videos anteriores. Estábamos con el soneto del hijo de Gauss-Ofer, la vez pasada en el último video. Y bueno, era un soneto. Yo había recitado de memoria porque lo leí a los 15 años y me gustó tanto que lo recité y lo aprendí de memoria. Siempre lo decía. Después los últimos dos tercetos del soneto ya no me gustaron nunca. Pero quería comentar, porque a la gente le gustó mucho el soneto, lo fueron a buscar. Y bueno, se refiere mucho a lo hiperbóreo, las dos primeras cuartetas. Una profunda leyenda, dice, del Oriente, nos cuenta que los espíritus del poder del mal somos nosotros esos. Para el enemigo, nosotros somos el mal. A nivel mundial seríamos el eje del mal, todo el mal. Y para nosotros el mal es el enemigo. Los espíritus del poder del mal, qué terror le tienen a lo increado, a los espíritus increados. Por eso el soneto, los espíritus del poder del mal. Pero estamos orgullosos de que nos digan así, los espíritus, para ellos el mal es la destrucción del mundo falso, el mundo de Jehová, el mundo ilusorio. Eso es interesante. Yacen cautivos en la noche marina, ahí está el encadenamiento de los espíritus en el mundo físico, en el mundo creado. Sellados por la mano prudente de Dios. Ahí está, qué prudente el demiurgo, vive aterrorizado frente a lo increado, tiene que atarlos a los espíritus. Tiene que evitar contacto con el mundo eterno porque le hace mal. Se mira ahí en ese mundo eterno y dice qué imbécil que soy, qué poco que valgo, dice Jehová. Eso está en el cuarteto, perfecto. Perfecto. Hasta que la suerte, una vez por milenio. Esto estaba en el libro sobre Gurdjieff y yo pensé en Gurdjieff. Cuando veo hasta que la suerte, una vez por milenio, Gurdjieff decía, es tan difícil la liberación del hombre, el despertar y su liberación, tan difícil, que cuando un hombre logra escapar de la prisión, podemos adjudicárselo a la suerte. Podemos decir que fue por azar, no puede ser, es tan difícil. Ese era Gurdjieff. Para nosotros, para el pontífice nuestro, Luis Felipe Moyano, no es tan difícil. Para Gurdjieff era casi imposible. Pero hasta que la suerte, de casualidad, una vez por milenio, otorgue a un solo pescador el poder. Ahí está el pontífice. Él, el pescador que nos trajo la gnosis eterna. Un solo pescador, uno solo, Felipe, no hay otro en la historia. El poder de romper los lazos de los prisioneros, ahí está, es la gnosis liberadora, la gnosis hiperbórea. Y devuelva de nuevo su poder al mar. Bueno, está perfecto esos 4 versos, pero después sigue estupideces, ¿no? Era un sinarca demiúrgico, un traidor a la patria, el que escribió esto, el hijo de Gauss-Ofer. Bueno, mi padre ha roto el sello y ha dejado al demonio suelto por el mundo. Termina así. El padre, lo más grande que hubo, el creador de la geopolítica, un erudito, leal a su patria, leal a la sabiduría eterna. Y tuvo un hijo que le salió enfermo,
enemigo, traidor. El papá era Karl Haushofer. A veces yo decía cuando era chico Haushofer, ¿no? Pero en realidad en alemán Haushofer. Bueno, Haushofer, el hijo era Albrecht, el traidor. Se puso en contra del padre, en contra de todo. Lo descubrieron al final de la guerra, estuvo involucrado en el último atentado que sufrió Hitler, lo juzgaron y lo condenaron a muerte y lo mataron. Por supuesto, traidor a la patria. Él escribió ese poema, porque todos me hablaban de ese poema. Es hiperbóreo, los primeros 8 versos. Hiperbóreo, se refiere a eso. La enseñanza del papá Karl Haushofer. Eso es interesante. Eso me han hablado mucho de eso. Pero Haushofer es interesante también, porque Haushofer fue el compañero de Gurdjieff en la búsqueda por la verdad. Era un grupo que se llamó a sí mismo los buscadores de la verdad. La historia de Gurdjieff, la vida de Gurdjieff, empieza la búsqueda y encuentran lo que buscaban. Después de mucho peregrinar, después todos los buscadores de la verdad, todo el grupo se dispersan en distintas partes del mundo ocupándose de distintos temas. Pero Haushofer y Gurdjieff siguen en contacto. Eso es interesante. Todo esto está en una biografía de Gurdjieff, la primera que yo leí a los 15 años. Gurdjieff se llama, escrito por un hombre que demiúrgico, no despertó, pero estuvo poco en el grupo, habló con mucha gente a favor y en contra de Gurdjieff, pero ahí están estos elementos. Después los corroboramos con otras informaciones y efectivamente fue así. Haushofer trajo la esvástica antigua de India, de la India aria, pre-brahmánica, y se la entregó a los alemanes nacionalsocialistas y la adoptaron la bandera, la esvástica, pero es de la antigua India, no es invento acá del siglo XX. La dio Haushofer. No solo eso, le presentó Gurdjieff a Himmler. O sea que eso no es broma, hay mucha seriedad allí. Eso es interesante. Me acuerdo siempre la historia de los grupos de Gurdjieff. Qué parecido a la historia de los grupos de Luis Felipe Moyano. Primero un grupo en Tiflis, enorme, masivo, mucha gente, ponía avisos delirantes, locos, como los avisos que ponía Luis Felipe para atraer a la gente de Córdoba. Parece delirante, parece loco, pero tanto Gurdjieff como Luis Felipe Moyano buscaban ese tipo de personas y lo encontraron masivamente, en ambos casos, cerca de 100 personas. Bueno, pero no tenían mucho nivel espiritual, ambos lo dijeron. Luis Felipe lo escribió en Bericena Vilca al final, ¿no? Ahí en Bericena también nos advierte, ¿no?, que el enemigo siempre deforma cosas hiperbóreas para ocultarlas, para desorientar, ¿no? Eso se cumplió, ocurrió. Deformaron runas, todo, monstruoso, quieren dar vuelta a todo. No pueden, pero hay que decirlo. Hay gente malintencionada infiltrada dentro de la sabiduría hiperbórea. Nunca me voy a cansar de repetir eso porque todos los días aparece una cosa nueva, un enemigo nuevo. Sacamos enemigos de circulación y aparecen otros. Bueno, estamos en el mundo del demiurgo, del creador Jehová. Eso es interesante. Pero después viene un grupo de una élite, tanto de Gurdjieff como de Luis Felipe. El grupo de París, el priorato de Avon, y Felipe, el grupo de Rosario. Qué parecido, pero ahí éramos pocos. Gurdjieff también, poco, pero bueno. Ahí había nivel espiritual. Y el tercer grupo de Gurdjieff, en Nueva York, ya es diferente. Ahí es la parte económica, los proyectos, ya es otra cosa. Felipe lo mismo, Luis Felipe, acá en Buenos Aires, proyectos, ya no se habla tanto del tema anterior, y lo económico. Lo logró todo, Gurdjieff también. Paralelismos, no es que uno le copia al otro, se ve que así deben ser las cosas.
Estamos hablando de sidas. Según Luis Felipe Moyano, Gurdjieff era un sida, pero un sida dormido, decía él. Con el espíritu se capta lo que significa eso. Luis Felipe no. Felipe era un sida. Un sida. Eso es algo que también... Otra diferencia. Cuando abandonó este mundo, Gurdjieff, las últimas palabras, en el hospital, ahí en la casa, se estaba muriendo. Las últimas palabras: en buen lío los dejo. En linda sábana, es un modismo en francés. En lindo problema lo dejo. Algo pasó, no terminó el objetivo. Felipe es diferente. Todo lo que tenía que traer, ya lo traje y se los di a ustedes. Ahí está la diferencia, ¿no? Luis Felipe triunfó, cumplió su misión, como todo sida, y se marchó. Eso es interesante. Después, bueno, me preguntan muchísimo, tengo que decir, algún comentario hacer, la diferencia entre Serrano, Miguel Serrano y Luis Felipe Moyano. Sigue, ya hablamos la vez pasada de la SAC y del Maituna. Esa es una gran diferencia, ya lo aclaramos a eso. Después había otras divergencias, tenían muchas, pero contradicciones en Miguel Serrano, por ejemplo en los libros, en el libro de la Resurrección. El héroe no debe procrear, pero él se casó y tuvo hijos. Es como Satanera un huevo. Hay que hacer maituna, no hay que eyacular, pero tuvo un montón de hijos y se casó. Se casó, tuvo un montón de hijos, los dos iguales. Dicen una cosa, hacen otra. Además los dos alcohólicos. Pero son diferencias que hay. Felipe es soltero, como nosotros. La convivencia destruye, no tenemos convivencia. Pero soltero y sin hijos, todos. Nosotros cumplimos, no decimos una cosa y hacemos la otra. Después, bueno, toda la historia me volvieron a preguntar cómo cambió Miguel Serrano, cómo cambió después de leer a Luis Felipe. ¿Cómo cambió? En los libros anteriores estaba a favor de los templarios, a favor de los druidas, a favor del pedófilo degenerado Dalai Lama. ¿Cómo arregla eso? Después de leer Felipe se le armó una revolución en la cabeza. No despertó, no liberó el espíritu, nada, otro tipo de revolución. ¿Qué hago ahora para que me sigan admirando? No puedo cambiar, pero esto que estoy leyendo de este señor argentino es impresionante, tengo que cambiarlo. Entonces, al Manú, que ya había terminado con pregunta y respuesta, aburridísimo, tonto, a ese lo quemó. Y yo le dije, ¿qué pasó con el primer Manú? Me lo robaron en la calle con armas largas, todo un cuento horrible, nadie roba papeles, yendo a la imprenta, no tenía copia, toda una mentira. No, lo quemó porque me lo dijeron dos camaradas de él. Lo quemó porque se sentía mal. Al lado de Luis Felipe Moyano, esto no vale nada, le prendió fuego. Era la segunda o tercera vez que hacía eso con ediciones que después no le gustaban y le prendía fuego. Lo quemó. Y lo escribió de nuevo, pero no lo cita al pontífice. No. Él dice que cambió todo por sus profundas investigaciones. Llegó a nuevas conclusiones. Ahí tenés. Pero nombrarlo a Luis Felipe, no se te va a caer la coronita, Miguel. El alma, era un alma, no pudo salir de eso. El otro nació SIDA, y el SIDA no cambia. Vino SIDA y se fue SIDA. Esas son las diferencias. Otra cosa, un alumno me dijo, tanto los escritos del Calas Rojo, del pontífice, como los suyos, en trabajos parapsicológicos infalibles, ambos están separados del resto del Caula. Sí. No está en los fundamentos, lo iba a poner en los fundamentos, pero había que esperar el momento de ponerlo, en qué momento, en qué lugar. Luis Felipe lo iba a colocar ahí al mundo de Escorpio, a la menstruación femenina utilizada con fines de transmutación, con fines mágicos. Quedó aparte.
Lo mío también. Escribo el yoga sexual, yoga respiratorio. Cuando voy a escribir yoga mental ya era la tercera parte del libro. Ya había publicado las dos partes, no podía cambiarlo. ¿Cómo hago para cambiarlo? Era un lío bárbaro. ¿Cómo lo inserto en el yoga sexual a los kalas sexuales? Bueno, quedaron aparte en la tercera parte de trabajo parapsicológico. No importa, son casualidades extrañas, ¿no? En ambos queda la menstruación aparte, pero se incorpora porque el kaula tiene el kaula sexual, los círculos kaula, el sexo kaulica, tiene tres partes. Todo empieza con la abstinencia orgásmica. Eso nos lleva al Maituna con una diosa, y el Maituna con una diosa, tarde o temprano, se va a llevar a cabo el Maituna en el momento más sagrado de la mujer, durante la menstruación. Y cuando llega la tercera parte del kaula, los kalas rojos femeninos, ahí sucede cosas que nadie ha previsto, porque en la locura del Maituna ocurren cosas que uno no ha previsto, que no le gustan. Nunca voy a hacer eso, no importa, no está obligado a nada en el kaula, todo se acepta, está en el camino, hay variaciones, pero vamos todo a lo mismo y llegamos a lo mismo, respetando cada orientación, cada cosa, cada particularidad de cada sadhaka. Pero generalmente llega solo. Algunos nunca llegan. Hay gente que ha liberado el espíritu solo con la abstinencia orgásmica, sin Maituna. Bueno, ocurren esas cosas. Lo importante es llegar. Pero el kaula completo tiene su tercera parte de abstinencia, Maituna, el kalas, la tercera parte. Tiene el rey de los kalas, la menstruación, el kalas rojo, el veneno de Escorpio, según lo denominó Luis Felipe Moyano. Eso también, me hablan mucho de eso. Después, otra cosa que impactó mucho, que a Lovecraft lo mataron. Varios me dijeron, no, cáncer intestinal. Claro, esa es la historia oficial. La historia cambian todo. Certificado de defunción, los médicos. Pero un médico dijo, muy extraño lo que ha ocurrido, no puede tener una enfermedad tan rápido, en menos de un mes murió. Ya tenía todo destruido el organismo, ¿cómo es eso? No, lo envenenaron. Tenían motivos para envenenarlo. Muchos motivos. Mucho. Primero la ideología de él. Están las cartas de él. No es que uno se pone a inventar. Hay gente que ha canalizado. Otras organizaciones muy leales a la sabiduría hiperbórea, el grupo de Bolivia, canalizó totalmente. Lo mataron a Lovecraft. Nosotros también lo sabíamos, por la canalización de Christian C. Lo mataron. Ahora yo deduzco que ha sido como matan ese tipo de personas. Lo más fácil era el veneno. En las cartas está muy claro. Lovecraft, admirador de Adolf Hitler, admirador de las leyes raciales, salió corriendo de Nueva York porque dice que había razas inferiores ahí que estaban entrando por Nueva York en los barcos, malolientes, y después iban a invadir todo Estados Unidos, venía la destrucción. Se fue, no quería estar ahí entre las razas inferiores. Está todo en las cartas de Lovecraft a distintos amigos, a distintas personas. En pleno auge del nacionalsocialismo en Alemania, de golpe aparece un admirador de los nazis, relacionado con nacionalsocialistas. En Estados Unidos, admirador del Führer, Hitler. Las leyes raciales y todo lo que hacían los alemanes a él le encantaba. Bueno, eso, y encima, en esos años de auge del nacionalsocialismo, encima logra una cosmovisión hiperbórea y se la da al mundo. Bueno, ahí ya era un objetivo militar para que el enemigo diga, basta, porque los nazis van a venir acá a Estados Unidos con personas así. Pero después tenemos la esposa, una judía, una esposa judía, escribe en una carta a uno de la colectividad también, un amigo de ella. Esas están las cartas. No lo aguanto más.
a Howard, no lo aguanto más. A mi marido, se la pasa de la mañana a la noche despotricando contra los judíos. Yo soy judía, no lo soporto más. Bueno, a lo mejor la mujer lo envenenó, a lo mejor fue otro, pero tenían motivo. O sea que lo que se canalizó en Bolivia, se canalizó acá en Buenos Aires, coincide, y yo pienso que es veneno, porque lo deterioró muy rápido. Pero bueno, la gente me pregunta mucho de eso. Después me preguntaron de la sangre fría. Los médicos dijeron, siempre notamos que tiene todas las características de una alteración fisiológica, muy pocos casos hay que tiene características de reptil, la sangre fría, se adapta a la temperatura ambiente como los reptiles. Eso está en la mejor biografía que se ha escrito sobre Lovecraft, del gran erudito mundial en la vida y obra de Lovecraft, que es Joshi, un hindú. Sigue en actividad. Es extraordinario todo lo que ha hecho Joshi. Extraordinario la sabiduría, lo que sabe, los conocimientos de Joshi. Es la única biografía que vale la pena leer. Está en todos los idiomas. Eso es otra cosa interesante. Después, más cosas. Bueno, ahora Christian C. ha publicado la tercera parte del tema Antártida. La tercera parte. Excelente, excelente. Ha modificado el capítulo que él tenía de Antártida sobre eso. Nuevas canalizaciones, y lo publicó en gnosisprimordial.com hace unos días. Pueden verlo ahí. Es extraordinario. Ahí habla de las extrañas criaturas de la Antártida con capacidades telepáticas, con poderes parapsicológicos, telepáticos. Eso ya lo dijimos en el video anterior. Una expedición rusa científica, decían que eran científicos, pero bueno, atraparon una de estas criaturas bajo el mar y se empezaron a sentir muy mal, apenas la sacaron del agua, tuvieron una presión muy grande en el cráneo, en el cerebro, todos los que estaban presentes. Entonces decidieron tirarla de nuevo al mar, arrojar de nuevo su poder al mar, dice el soneto. Pero quedaron mal el resto del día, pero a los pocos días uno de ellos falleció inexplicablemente. Son unas criaturas, pero esto está en Lovecraft, esto está ahí, y los científicos lo encontraron, está documentado eso, ahora está saliendo a luz, porque el presidente Putin está dando a conocer todo, pero esto en la época soviética era secreto de Estado. Ahora, estas criaturas, los sidas, prefieren habitar en los hielos antárticos. Es como los sidas cuando tienen que tomar una forma. Toman la forma reptílica, es lo más frío que hay. La sangre fría, como Lovecraft. Eligen eso porque es lo más parecido a la frialdad absoluta del espíritu libre. Pero cuando tienen que ir a un lugar a habitarlo geográficamente, eligen los hielos de la Antártida. Así fue, así lo corroboró Luis Felipe Moyano. Después, bueno, están las armas maravillosas que se aparecieron ahí, en la expedición Byrd. La expedición Byrd se topan con naves, aparentemente salen del océano, salen de un lugar geográfico que según Byrd es cálido y hay plantas. Indudablemente se han metido a la entrada de la Tierra Hueca, indudablemente. Ahora ellos ven los platos. Hablé con muchas personas sobre esto todos estos años, y sí, hay mucha documentación. ¿De dónde salieron esos planos? Esos platos han salido del mundo subterráneo, de los oasis antárticos que están bajo el mar. Eso también es importantísimo. Son las armas maravillosas. Ahora, la base de todas esas armas, ¿de dónde salió? Porque eso es de origen nacionalsocialista. Pero ¿de dónde fueron? ¿De dónde sacaron los planos, la forma? En India. En la India antigua, pre-brahmánica, cuando no se había contaminado nada, y la India era aria, hiperbórea, como era el norte de Europa, como fue India, y como fue Persia. Los arios están ahí. El norte de Europa, los arios que han quedado en India, hay escritos, manuscritos todavía, que se han conservado.
Y después la India, donde está Irán ahora, ¿no? Persia. Ahí están los arios. Siempre estuvieron ahí. Desde que vinieron del norte, los arios del norte de Europa, trayendo el soma en India, y en Irán, Persia, le dicen ahoma, es lo mismo. La bebida liberadora. Otro tema enorme, ¿no? Felipe respetaba mucho el soma de los arios. Y bueno, los nacionalsocialistas van a buscar, a ver si esto es verdad o no, van a buscar los manuscritos en India. Ahí está el Vimanika Yastra, lo más perfecto que hay sobre naves voladoras. Van a buscar los secretos de la construcción de las naves y después algo totalmente difícil, tan difícil como construir estas naves, es manejar la nave. Eso está detallado con mucho detalle en el Vimanika Yastra. Está descrito en todo, Ramayana, Mahabharata, está en muchos libros, los Puranas, pero ahí están. Ahí están. Y bueno, de ahí viene la esvástica, lo que yo decía hace un rato, de esvástica india. Siempre colocamos la esvástica de India al lado del gran guerrero, el dios Hanuman, siempre, para dejar aclarado, por si no fuera suficiente esa esvástica antigua, de que viene de una etapa aria que conoció India. Lo mismo con la estrella de 6 puntas que hablamos en otro video. Bueno, ahí está, siempre está el origen de la antigua India hiperbórea, pero siempre con el guerrero dios Hanuman adentro de la estrella de 6 puntas. Después, bueno, los banqueros Rothschild en Londres les gustó, le hicieron el logotipo de esa estrella de 6 puntas como símbolo del banco de ellos. Después, cuando empezaron con el dinero que habían ganado, empezaron a comprar tierras en Palestina, entonces ahí dijeron, vamos a poner este signo de los Rothschild, que lo conozca toda la posteridad, vamos a ponerlo en la bandera del nuevo Estado de Israel, y hagan una bandera lo más parecida posible a la bandera argentina, porque va a ser una patria material en el futuro, entonces que no haya tanta diferencia en colores celeste y blanco, háganlo con 2 rayas, pero pongan el signo de los Rothschild ahí adentro. Bueno, así se hizo, pero el signo de los Rothschild, esto está copiado de la antigua India, es un símbolo ario hiperbóreo. Hay que decir la verdad. Total, no se cae nadie con decir la verdad. Hay que aclarar, porque la desinformación, las 24 horas, minuto por minuto, en todos los niveles, reina en el mundo. Bueno, ahí estaban los vimanas, los platos voladores de la antigua India. Los vimanas, los discos voladores. Eso también. Y los alemanes pueden construirlo, lo construyeron. 2 clases diferentes, los Aunevo y los Brill. Se llama Brill, primero por la fuerza Brill, segundo por la sociedad Brill, porque en la élite más profunda de la sociedad Brill se canalizó los planos, las fórmulas, porque hay que construir la máquina y tiene que estar el combustible y luego lo más difícil de todo, el manejo, porque es un plato, se va para todos lados. Pero lo lograron. Lo lograron. Ahora están en poder de Estados Unidos, 2 Aunevo y 2 Brill, no entienden nada, no lo pueden hacer funcionar hasta ahora, no lo van a poder hacer funcionar nunca, porque es una física que viene de otro mundo, de un mundo que no es totalmente distinto a este, un mundo eterno. No lo entienden, no lo entienden, no lo pueden hacer. Eso está en la película El Día de la Independencia, que tienen la máquina ahí y no la pueden hacer andar. Es terror. Y después un sinarca de ahí la hace andar, porque la película tiene que terminar bien, con el muchachito y todo como era la película de Cowboy. Pero bueno, esta es una física diferente. Una física que conocieron los arios, conocieron los hindúes antiguos y conocieron los persas. Después, estoy admirado del artículo de Christian C. Ahí traza el paralelo entre la novela de Lovecraft en las montañas de la locura. Todos los sucesos que ahí ocurren son casi iguales
a los sucesos reales que le ocurrió a la expedición estadounidense del almirante Byrd. Eso es interesantísimo. Hay un libro muy bueno, 1947, La guerra que nunca existió, de Felipe Botalla. Es una novela, pero es como Bericena Belka. No es una novela, es un informe. Hay mucho ahí. Bueno, ahí describe lo que encontró Byrd y lo que encontraron en el relato de Lovecraft, los que fueron en la expedición a la Antártida. Terminaron mal ambas expediciones, muchas muertes y casos de locura. Casos de locura. En la novela y en la realidad. No podemos decir que no hay pruebas de todo eso. Existen. Todo un desastre de muerte y locuras. Eso puede leerlo. Los oasis están descritos, la entrada al mundo subterráneo, el hogar de los antiguos. Se encontró con eso, con Agartha, con la antigua morada subterránea de los antiguos. Ahí están todavía. Nos están esperando a ver qué hacemos. Si somos imbéciles, tarados, dormidos, zombies, si nos manejamos con masturbación, alcohol y fútbol, estamos perdidos. Hemos liberado los espíritus y han venido los idas inútilmente. El mundo se pierde y se pierde ya. El 99% está dormido. Ahora sí despiertan, van a aparecer ellos. Están esperando a ver qué hacemos nosotros. Ahí están los idas. Nos están esperando. Todo esto, Luis Felipe, en contacto con los idas permanente, siempre nos comentaba. La madre igual. Primero Felipe entró en contacto. Después la mamá. Unos meses después ya está. La llevaron de noche en proyección astral junto con el hijo. Ahí los conoció todos. Siempre lo comentó. Eso lo sabe mucha gente. Eso es interesante también. Después, bueno, las naves, estas armas maravillosas de las que se hablaba tanto, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Estaban, en 4 meses más ganaba Alemania. Todos sabíamos en el Grupo Rosario. Todo lo de la física de esas máquinas, la antigravedad, el movimiento psicoquinético sobre los átomos gravis, las máquinas que vuelan unidas a una mente humana. Siempre le decíamos a Felipe, ¿vamos a publicar o no el libro Física Hiperbórea? No, es como Eva Perón y la Orden de Constructores. No me interesa. Lo hice para Menem y para nadie más. No son de interés, no vine a escribir eso. Era para uno de mis proyectos con el presidente Menem. El otro era Eva Perón y la Orden de Constructores. Fue para otro proyecto, el proyecto de las construcciones a lo largo del país. Menem demoró, no le interesó. Pero las aeronaves sí, lo tenía loco. Primero le entregó la introducción a la física hiperbórea. En A4 estaba bastante grande. Menem lo leyó, quedó loco. Tráeme más, y empezó a escribir. Y escribió toda física hiperbórea. El presidente le pedía, estaba enloquecido con siempre le gustó a Menem física y matemática y las aeronaves, esas 3 cosas. Entró por ahí en la locura que tuvo la amistad, la comunicación con nuestro pontífice. El fallecimiento del pontífice, el irse del pontífice, ya quedó todo en la nada. Pero estaba ya todo, en la fábrica de aviones de Córdoba estaba todo. Pero había cosas que no sé si el pontífice se las comentó al presidente. Objetivos últimos, que eran las armas. Las armas maravillosas, las armas milagrosas. Eso estaba. Y a nosotros nos comentaba todo, pero no anden con esos libros porque pierden tiempo, vayan a los fundamentos, decía. Ya despertaron, ya tienen la novela. Ahora los fundamentos, leer y releer. Bueno, perfecto. Menem estaba enloquecido, leyó todo, ¿no? Pero el libro grande de física hiperbórea lo escribió para Menem y Menem lo leyó entero en fascículos. Le entregaba artículos, capítulos. Una vez por mes, 2 veces por mes. Pero era ampliación de la introducción a la física hiperbórea. ¿Y qué era la introducción a la física hiperbórea? Todo lo que está en los fundamentos. Si ustedes quieren saber lo que es la física hiperbórea y cómo se manejan estas máquinas,
Vayan a los fundamentos, no lean de vuelta la introducción esa. Todo lo que yo tenía que decir de la física está en los fundamentos. Es el movimiento psicoquinético de los átomos gravis. Está todo ahí. Qué extraordinario. Una máquina que funciona con la mente humana. Ahí está. La física y la parapsicología unidas en el pontífice. El fin último de nuestro pontífice eran las armas, pero armas de destrucción masiva, porque era para la guerra final. Y después, bueno, yo tenía también el contacto con el presidente Menem, pero lo mío era influir sobre materia orgánica, la conducta de los seres humanos. José, quiero que me saque todos mis enemigos, me dijo. Perfecto. Soy especialista en eso desde el año 71, así que mira todo lo que tenemos para conversar. Pero claro, yo influía a los enemigos. Eran personas, era materia orgánica, eso es fácil. Pero influir en la materia inorgánica y mover una máquina, mover un átomo gravis, eso eran cosas del pontífice. Ahí estábamos, materia orgánica, materia inorgánica, ahí estábamos. Cuántos recuerdos, cuántas cosas. Cuánto me ha movilizado este artículo tercero de Christian C. El enemigo tiene armas cada vez más sofisticadas para matar. Por ejemplo, ahora tiene la geolocalización. Pero nosotros tenemos algo mejor, la psicolocalización. Bienvenidos a la guerra.